unifica a la nación. Esa ley no rige a partir del 6 de enero de 1993 para decir en julio del 92 entonces era un gobernante de facto, porque se trata de una ley constitucional, y la ley constitucional, por una ficción jurídica, se integra a la Constitución. Por tanto, la ley constitucional es parte de la Constitución de 1979. Entonces, esa declaración que hace el Poder Constituyente a través del CCD, Fujimori, presidente constitucional del Perú, rige para todos los años de ese periodo de gobierno que tuvo. O sea, en julio de 1992, Alberto Fujimori era presidente constitucional del Perú. Y era presidente constitucional del Perú porque así lo determinó el pueblo a través del Poder Constituyente mediante la Ley Constitucional número 1. El problema es darle el significado que tiene una ley constitucional. Por eso, recordar esta norma que cada vez desaparecen más del SPIC, cada vez es más difícil encontrar la ley constitucionales en el SPIC. Esta ley constitucional del 15 de enero de 1993, que dice: las normas legales que apruebe el Congreso Constituyente Democrático son las siguientes: leyes constitucionales de igual rango que la Constitución política. Por eso, cuando se estudia la doctrina del derecho constitucional, se establece claramente que las leyes constitucionales, las leyes que da el Poder Constituyente, solo pueden formar parte de la Constitución vigente, no tienen otra ubicación. Una ley constitucional es distinta a una ley ordinaria, no puede formar parte del Código Penal o del Código Civil. Las leyes constitucionales solo forman parte de la Constitución, no son como las leyes ordinarias. Puede haber un Código Penal y puede haber una ley penal especial. Existe el Código Penal y existe la ley penal de lavado de activos. O sea, no todas las leyes penales tienen que estar en el Código. Pero las leyes constitucionales solo pueden estar en la Constitución. No hay leyes constitucionales aparte de la Constitución. Por eso es que la ley constitucional dice expresamente: las leyes constitucionales tienen rango de norma constitucional. Entonces, la ley que declara Alberto Fujimori presidente constitucional del Perú formaba parte de la Constitución de 1979. Por eso es imposible que cometa rebelión. Por eso es imposible que sea gobernante de facto. Porque el pueblo del Perú determinó, mediante el Poder Constituyente, que él era presidente constitucional aún después del 5 de abril de 1992. Y algo que es muy importante, señor presidente, señores miembros del tribunal: ¿podría un tribunal de la República, podría incluso el Tribunal Constitucional del Perú, inaplicar la Constitución? ¿Podría desconocerse la ley constitucional
que declaró al ingeniero Alberto Fujimori presidente constitucional del Perú, para decir no, en julio de 1992 no era presidente constitucional, era un presidente de facto. El único mecanismo que tienen los magistrados es el control difuso. Y solo se aplica respecto a leyes ordinarias. Y el Tribunal Constitucional tiene el control concentrado. Solo se aplica respecto a leyes ordinarias. Por eso cuando el doctor Borea presentó su acción para que se deje sin efecto la Constitución del 93, le dijeron no podemos, dejaríamos de existir. Por eso es que sostenemos que Alberto Fujimori tenía la misma calidad presidencial en noviembre de 1991 y en julio de 1992. Esto es importante para ir terminando, señor presidente. Esto es importante por lo siguiente. La Fiscalía ha planteado en su tesis de acusación que Alberto Fujimori, siendo presidente del Perú, implementó políticas antisubversivas de facto, que es el tema que vamos a desarrollar con posterioridad para ver si eso es posible o no. Si es posible que un presidente de la República dicte políticas de facto, haciéndonos la pregunta que hacíamos al inicio, si un juez puede dictar una sentencia de facto en el ejercicio de su cargo. En conclusión, señores miembros del tribunal, Alberto Fujimori, durante los años 91 y 92, fue presidente de la República de acuerdo a la Constitución. En la Constitución estaban las potestades militares de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En la Constitución estaba cuál era su rol en el sistema de defensa nacional. En la Constitución estaba cómo podía dictar una política antisubversiva. Y ese camino es tan válido para el caso Barrios Altos como para el caso Cantuta, porque el 5 de abril de 1992 no significó que pierda su condición de presidente constitucional del Perú por las razones expuestas en esta intervención. Con lo cual, presidente, si me permite, terminaríamos la intervención de esta sesión. Vamos a suspender la audiencia para continuarla como de costumbre el día lunes a la hora de siempre. Finalizó la audiencia de hoy, miércoles 4 de marzo, a pedido del abogado César Nagasaki, aproximadamente 15 minutos antes de lo que establece el tribunal en este horario del megajuicio. Ha finalizado con sus alegatos en lo que se refiere a secuestros en el sótanos del CIE al empresario Samuel Dyer, que quedaron pendientes de la audiencia de lunes, así como lo referido a el autogolpe del 5 de abril. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.